oficios, para los santos oficios. Y luego las campanas, depende mucho de quién las toque, se notará que tienen más alegría o menos alegría. Pero, por ejemplo, la campana de abajo, la gorda, cuando tocan, que es la primera que se toca cuando hay un difunto, hace tan, pan, tocaba otra vez fuerte, ¿no? Y ya se sabía que al día siguiente había que ir a arreglar los caminos todo el pueblo. Se ponía en dos partes, a una parte y a otra, y se iba cantando. Unos decíamos, a la limón, que se han roto las fuentes, y el otro contestaba, a la limón, mandarlas componer, a la limón, que no tenemos dinero, a la limón, nosotros lo tenemos, a la limón, ¿de qué es ese dinero? A la limón, de cáscaras de huevo, pasar y colar, y se pasaba así unos para allá y otros para acá. ¿Te acuerdas tú de Don Justo? ¿Cuánto que me acuerdo? ¿Cuánto que me acuerdo? Ya habías nacido tú, con Don Justo. Esta banda, primeramente, la creó don Justo Vicente, el cura párroco de Montejo de la Sierra, que estuvo de párroco aquí a los años finales del siglo XIX y principios del XX. Eran más músicos, el Martín era también músico. ¿Quién había? Y otro que se llamaba Fidel. Fidel. Y el Roque. El Roque. El Roque. ¿Y el Tranca? También. El Ángel. El Ángel. ¿Y quién más era? ¿Esos tenían al maestro la música o quién tenían que los enseñaba? El Pío Zapatero tenía la otra, ¿cómo la bandurria, la guitarra. ¿Qué tal? La bandurria. La bandurria. Que la tocaba como una gloria. Como nadie. Sí. ¿Y quién nos enseñó a estos? Uno que hubo forastero. Forastero, pero ¿quién era? ¿Algún militar o algún o no? No. Uno que le llamaban el músico. Pero vino aquí y enseñó a la gente. El maestro de la música me parece que se llamaba Espinosa. ¿Te suena? Espinosa de los Monteros. Ya no me acuerdo. No. Sí, Montero quizás. Sí. Digamos que estaríamos intentando dignificar a las masas populares a través de los maestros de los pueblos, a través de los curas, a través de librepensadores que crean instituciones, abren escuelas y que efectivamente se plantean que la mejor forma de liberar al pueblo y de dignificarle es educarle, por un lado. Y por otro lado tienes una gente que una vez que tiene una formación musical se encuentra con que hay una herramienta de trabajo en sus manos. Esta banda pues iba a los pueblos, iban andando desde Montejo de la Sierra a Miraflores, a Cabanillas, a Valdemanco. Manuel Serrano se vino aquí de cartero, y ese fue el que enseñó a bastantes la música, el solfeo. Y ese hombre tocaba un instrumento, es el clarinete pero más corto, que se llama requinto. Era un gran señor. Lo que pasa que luego, ya una noche, se perdió de la Iruela. Había nieve, se desorientó, me cago en y todo el mundo a buscar al maestro de la música. Luego contaba de que pasó mucho miedo debido a que él creía que se le comían los lobos aquella noche, que se iba a subir a un árbol. Y lo encontraron ahí cerca al campi, así en ese lado. Allí se fue desorientando y allí fue. Pero todo el pueblo salió con faroles, entonces no había otra cosa, a buscarle en todo por ahí. Eso. Ellos estaban suscritos a la sociedad de autores y todos los años recibían, digamos, las partituras musicales que salían para ellos realmente cuando iban a las fiestas de los pueblos de toda esta comarca, ellos estaban actualizados en las músicas que iba saliendo.
El reparto era sencillo, ibas a la pianola los primeros días, como tenían un rollo de 6 o 7 canciones nada más, una vez que escuchabas las novedades ya los guitarreros se las habían aprendido y te las tocaban. Entonces, como era bastante complicado bajar a Madrid para que le cambiaran el rollo a la pianola, pues normalmente la cambiaban 2 o 3 veces al año. Entonces, bueno, los primeros días de su vida sí, porque ahí era la novedad, y una vez que ya tienes la novedad, la vida vuelve a su carácter normal. Y luego ya las empatías, yo soy amigo de este o de aquel otro. Pero en principio las pianolas también ayudaron mucho a activar el funcionamiento musical de las zonas, que ese es lo que está detrás, yo creo, de la gran expansión de la jota. Este es Juan, este. Ajá. Isidoro, que es hermano de Benito, que no habéis conocido, no, es que nos estamos aquí. Benito, el padre Rafa. Mi padre, Ángel. Este es Julio, y este es un chico del Cajuelo que se arrimó a ellos, sí, que le llamaban el chulo de las cerillas. No sé por qué. Hemos tocado en Bravojos era una fiesta, algo sensacional. Ah, Bravojos muy bueno. Y salían a esperarnos a 1 kilómetro las mozas. Las mozas, sí. Cuando ya sabían que íbamos andando. Y a garganta. Yo con el bombo en la espalda, bueno, este con este debajo del brazo. O sea, no había coche, ni había nada. Entonces, no sé por qué, pero a los músicos parece que nos rifaban. Hombre, La que bailaba con un músico, las otras miraban con una cosa, con envidia, como diciendo. Se da cuenta y que estoy allí tocando, dice, ay, yo no lo sabía que era músico, vamos a bailar. Digo, no, ahora no voy yo. Y no fui. Y se quedó con las ganas la chiquita esa. Que sí, eso me pasa a mí en las Navas. Que se pagaba. Si aquí se ganaban 10 pesetas, ganábamos 30 diarias. Salimos de aquí andando para Gandullas, que era La Paz, que era en enero. En enero. Sí. Llegamos allí, bueno, un frío. Total, que vamos a misa y pudimos llegar tocando con el cura, bueno, para allá. Llegamos a la iglesia y nosotros tocamos la marcha real, el himno nacional, a Dios, que lo llamaban la marcha real. Entonces, nos ponemos, ta, 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 pero empieza uno, ¿qué había pasado? Se habían helado los pistones de los instrumentos, con la salida, con el baú. El baú se había quedado y del frío se heló. Entonces no bajaban ni subían. Este Ángel, yo, nos fuimos a Madrid y aquí Benito organizó otra. Y nos cogió un grupo de hijos, yo concretamente, pues tocaba el tambor, igual que mi padre, y hicimos una orquesta. Esa ya fue la última, ahí ya sacamos. Yo recuerdo que mi padre, en la anterior fase, estuvo desde los 12 años, que él tocaba el tambor, hasta los hasta que él tenía hasta los años 50, o sea que si mi padre nació en el año 1900, en primeros de siglo, en el 1, pues de 12 años, en el 12 estaría, él murió en el 60 y que unos años antes, o sea que unos 40 y tantos años estuvo él en la orquesta antigua. Fíjate, o sea, tu padre con 12 años empezó ya a tocar, sí. O sea, fue coetáneo, porque este hombre, Martín Pompey, nació en el año 2. Entonces en el 12 en el 14 que tendría él 12 años, justamente, tu padre ya estaba tu padre ya era un año mayor. Pues un año mayor. Tocaron juntos pues probablemente. Sí, no, con seguridad, porque es que él lo primero que escribe con música lo escribe al dictado con ese primer profesor de música, el maestro Espinosa de los Monteros, y entonces él todavía no sabía escribir solfeo, el maestro le transcribió lo que él componía. Ángel vivió de dos maneras Madrid. Por una parte la provincia, porque él nació en Montejo, pasó su infancia en esas montañas de la Sierra Norte de Madrid, estuvo en Bustarvieja, donde su padre era organista, él ya vivió la música muy de cerca desde pequeño, a través de su padre. Luego conoció otra zona de Madrid, porque estuvo en Villarejo de Salvanés, estuvo en Colmenar de Oreja. Hizo un vals, una polka, me parece. Un par de pasodobles. Yo pasodobles. El interés que él tenía por la música tradicional, por lo que llamamos el folclore, era enorme, y enseguida notaba y se le quedaba con todo lo que era la música de la provincia de Madrid, que tanto estudió García de Matos. Mi padre aprendió el solfeo en Buitrán, con la organista que había entonces. Mi padre era mozo entonces. Luego, cuando se casó, lo transmitió las clases a mi hermano Ángel.
Montejo le gustaba mucho, pero él le tiraba su música. Lo que no le gustaba era trabajar en el campo. No llevamos nada dentro, venimos vacíos. Todo lo que tenemos lo vamos aprendiendo y luego lo vamos reelaborando. Entonces, normalmente los músicos tienen mucho que ver con la reelaboración de sus temas populares y con los temas escuchados con su infancia. Y que se convierten en esos paisajes sonoros de la infancia. Entonces, cuando uno quiere crear, retorna a sus paisajes sonoros de la infancia y a partir de ahí empieza a construir. Son sus claves de identidad, de paisajes sonoros, de paisajes emocionales. Siempre la música o el sonido de la puerta o la campana del pueblo que tú recuerdas, la oigas cuando la oigas, te va a hacer sentir lo mismo que tú sentías cuando la oíste la primera vez o que tenía para ti ese valor en ese momento. Entonces eso es muy importante. Hay un código de lenguaje verbal, pero hay unos códigos de lenguaje no verbal que se establecen también en esos momentos y a los que vas a retornar el resto de tu vida. Entonces, si tú quieres transmitir alegría y emoción, transmitirás lo que para ti es un recuerdo de alegría y emoción en tus años de formación. Luego se puede modificar, lógicamente, pero si te fijas hay un constante vuelta atrás en casi todos los efectos del mundo del arte, un retorno a mi infancia, un retorno a mis esquemas fundamentales, y claro, por eso cada artista es diferente, porque cada uno tiene un origen distinto, y especialmente son distintos los que proceden de sitios diferentes. Entonces, este hombre formado en Montejo con un paisaje sonoro distinto al de otros compositores genera una estructura sonora también distinta a otros compositores, y normalmente tenderá a ello. Un día pues di yo unos golpes a un vaso, hice tin, 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 y dice repítelo. Y salió corriendo a escribir las notas que había yo dado. O sea que le gustó. Él, cuando vino a Madrid, él tenía ya una formación que le había dado su padre. Él al principio empezó a tocar música ligera. Él tocaba el violín y el piano y tocaba música ligera en bailes, en cafés. Pero dentro de la generación del 27 es un hombre muy libre, ¿no? No sigue tanto las corrientes neonacionalistas de los demás, sino que él parte de presupuestos que están, por una parte, más relacionados con el mundo alemán y no con el impresionismo francés, a través de su amistad enorme con don Conrado del Campo. Entonces, buscando autores que tuviesen obras para orquesta de cuerda, encontré que Ángel Martín Pompey tenía una serie de obras. Conseguí su teléfono, le llamé, fui a su casa, me recibió maravillosamente, estuvimos todo un día hablando, me puso sus obras, las grabaciones que tenía, sobre todo de radio clásica, y me gustó especialmente un cuarteto de cuerdas número 5, muchísimo, me impresionó y me pareció una obra magnífica. Yo creo que Pompey es un compositor de una gran calidad musical, comparable a otros músicos de la generación de la República o del 27 que se está tocando cotidianamente. Vamos, me parece que es del mismo nivel y que merece la pena que se le conozca, pero quizá no tiene ni la fuerza mediática que han tenido los de la generación del 27 por toda su relación con la residencia de estudiantes, con Lorca, Dalí, etcétera, ni se exilió, que eso también es otra medalla a colgar a la hora de recuperar, no siempre, pero sí en alguna medida, y después que en España se valora más cualquier mediocre o mal compositor foráneo que cualquier buen compositor español. Es decir, cualquier compositor extranjero malo es mejor que cualquier compositor bueno español, ¿no? Y entonces, ¿que se le reconocerá a Pompey en el futuro? Hombre, yo quisiera decir que sí. Ojalá, yo lucho porque se normalice esa situación. Yo creo que la música de cámara de don Ángel va cada vez a interpretarse más. Él siempre decía, tú no lo verás, pero los bisnietos verán mi obra. Siempre que hablamos de músicos españoles, casi siempre nos referimos a músicos costumbristas o músicos del romanticismo cultural español, porque no se refieren a las coordenadas culturales centroeuropeas. Nunca nos planteamos si Mozart o Haydn o Bach o Beethoven son músicos costumbristas de temas populares centroeuropeos. Y nunca nos planteamos que a lo mejor la música culta centroeuropea tiene más conexión con sus clases populares porque recurre a los temas populares del mundo sonoro centroeuropeo, mientras que el mundo sonoro mediterráneo generó solamente el costumbrismo sonoro. Y desde Padre Soler a cualquier otro músico español, Tomás Luis de Victoria, siempre nos parecen músicos localistas porque recurren a los entornos sonoros musicales de su entorno social y familiar.
ahí tienes el típico problema de clasismo cultural. Si los recuerdos son los de infancia, son centroeuropeos, es música clásica de primer nivel. Si son del entorno mediterráneo, son música romántica, son como de otro segundo orden. Entonces, es una curiosa jerarquización en torno a los lenguajes musicales. Hemos construido una historia muy lineal de la historia del arte y hemos atendido poco a por qué y cómo crea la gente y de dónde sacan esas estructuras melódicas. Sí, música, siendo un país tan rico, porque pocos países tendrán un folclore tan rico como el español, sin embargo, no ha tenido, hombre, hay excepciones, la región valenciana con respecto a las bandas, o ciudades como Barcelona, que han sido muy musicales en el siglo XX, por ejemplo, han tenido unos momentos muy brillantes, pero en general el país ha sido siempre refractario, el público ha sido refractario a la música española especialmente, Es decir, hasta los años 60 y tantos, en donde ya el franquismo aflojó las ligaduras, vamos a decirlo así, pues no había manera de hacer música avanzada, lo que es más música vanguardista que se estaba haciendo en Europa, ¿no? Porque entonces no tenías nada que hacer, el público te pitaba y te pateaba, ¿no? Cuando te partes de la música popular y si tienes una inquietud y unas ganas, vas evolucionando y vas descubriendo que existen diferentes estadios y llegas a un proceso culto, de creación en todos los sentidos. Pero una cosa no debe despreciar en absoluto a la otra, al revés, que son complementarias y necesarias. Y es más, la evolución muchas veces en la música culta siempre ha estado mirando a la música popular. En muchos siglos, pero no solo, por ejemplo, en el siglo XIX o el XX, cuando han venido los movimientos nacionalistas, es decir, que han dicho, nos vamos a basar en nuestra música popular para reivindicar no un patrimonio, sino una identidad y para componer, como puede ser Falla o Albéniz en España, o Stravinsky o Bartók en otros países. Si nos vas al siglo XVI y tienes a Tomás de Santa María o a Salinas, que ya te hablan de la importancia de la música popular como base de la composición culta. Eso es lo que muchas veces se olvida. Y entonces al conocerlo y haber hecho esa música de cámara, pues el cuarteto dijo, pues vamos a estrenártela, o él la escribió para el cuarteto, eso es lo que no estoy muy seguro. Hubo varias piezas que estaban dedicadas al cuarteto y luego una que era el quinteto número 3 en Do mayor, que está dedicado a mí. Sobre todo el estilo del canto tradicional, que está basado en el adorno, en el melisma, en el mordente, en el glissando, en todos esos términos que no son tradicionales, pero que la música oficial, culta, entre comillas, ha creado para designar, para describir todos esos adornos, no son fáciles de hacer. Llegó su padre cruel, la trató de sinvergüenza. ¡Ay, qué padre tan cruel! Es decir, cuando las mujeres de Montejo de cierta edad cantan esa petición cuaresmal con la que se encabeza el concierto de Martín Pompey, y ellas de una manera absolutamente natural empiezan cantando: el Señor va por la calle con él. Exacto, sí. Claro, entonces eso se queda en el Señor va por la calle con él. No tiene nada que ver. Es que mira, Fernán Caballero, que tanto se fijó esta mujer en la poesía tradicional, tiene una imagen que a mí me parece absolutamente cabal. Ella dice que cuando tocamos lo tradicional, ella dice popular, porque en el 19 estaba muy bien enfocado lo de popular. Cuando lo tocamos, es como cuando intentamos atrapar una mariposa con los dedos. ¿Qué nos pasa? Que nos quedamos con los colores en la mano, apuntando las limosnas que los bendinos le han dado. Pedimos pa' Jesucristo que pa' nosotras lo es, que el día del Jueves Santo en la iglesia lo veréis.
Te encuentras en un mundo donde no es exactamente nuestro actual concepto de música elaborada del virtuosismo. Bueno, en el fondo, este chico nace de un mundo donde la música es un elemento de intercambio cotidiano y que se utiliza como lenguaje cotidiano, y va rumbo a un mundo donde la música es un elemento de élites sociales y que solamente está al alcance de los virtuosos. O sea, también son todos los problemas que hemos perdido respecto al mundo tradicional. Nosotros hoy en día, para sentir algo sensible, necesitamos recurrir a Chopin. Si queremos algo impetuoso, nos vamos a Tchaikovsky. Estamos constantemente hablando en boca de otros. Es como si para hablar yo necesitara citar a Calderón, a Lope o a Tirso. Pues el mundo musical, hoy en día nadie se atreve con naturalidad a expresarse, porque no eres bueno. Entonces, en el mundo tradicional eso no ocurre. Conseguimos que en el 98 el Festival de Otoño representara la Tarasca, que llevaba desde años 50 y tantos sin tocar. Bueno, no se había tocado nunca, ¿no? Que eso le perjudicó a don Ángel, el ser así tan apartado, el hacer una vida, si quiere, rutinaria del colegio a su casa, del colegio a su casa, esos años, ¿no? A su casa a trabajar, a escribir. Además, yo le comparo con Bruckner en el sentido de que durante mucho tiempo estuvo escribiendo música sin ninguna posibilidad de ser estrenada ni hacer gestiones para ello. Los alumnos del colegio, mientras él daba clases aquí, evidentemente han pasado por sus manos. Entonces, pues, no sé, en la política, pues Juan Abelló ha sido alumno suyo en principio, como lo puede haber sido Alberto Cortina, como José María Aznar en la política, como más político todavía Alfredo Pérez Rubalcaba o Jaime Elisabetsky, o Javier Solana. Para él era más importante no el hecho material de aprender música, sino que la música te llegara, que supieras lo que era la música. Adelante, pues cuando ya proyectó su obra hacia la fundación, pues hicieron allí algunos digamos, conciertos de él, y magnífico. ¿Sabes que él era descendiente del pintor Pompey? Su casa parecía a veces un museo, tenía pequeñas esculturas o cuadros de finales del 19 y del 20 de gran validez artística. Entonces él estaba dispuesto a donar todo eso, bien a una fundación o a la Academia de Bellas Artes, o a la Fundación Juan Marc, para que hicieran una especie de sala Martín Pompey. A partir de ahí hubo una estrecha relación entre los herederos de don Ángel y el ayuntamiento. Pusimos y estábamos encantados de tener aquí estas pinturas que él tan gustoso donó para su pueblo. Él murió el mismo día, bueno, el día antes, yo creo, el día antes, porque estábamos en el tanatorio allí cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. O sea, esa noche, me acuerdo, o sea, estábamos allí, de repente vemos la televisión y empiezan a caer las Torres Gemelas. Al entierro fuimos 10 personas, o menos. No creo que lleguésemos. Estando la Agustinita con su redondo a la puerta, llegó su padre cruel, la trató de sinvergüenza. Ay, qué padre. Pero lo antiguo era el tío Zapatero de ahí. El señor Luis y el señor Paulino. Y el señor Paulino, ese tocaba. Y ese enseñó también a... Ese enseñó a todo que quería. Sí. Porque le gustaba mucho y tenía un poco taberna. Sí. Y ¿sabes qué hacía? Que estaba allí en la taberna y él estaba con la guitarra. Pues que era una alegría muy grande. Oías tocar una guitarra, bueno, y la gente allí y a bailar. Antiguamente todos los domingos había fiesta baile con guitarras, ¿verdad que sí, Julio? Todos los días, menos los domingos de Cuaresma. Todos los juegos infantiles, todos los ritos del paso de la infancia a la mocedad, todos los ritos del paso de la mocedad al mundo de los adultos y por ende al de los casados,
estaban marcados por todo un calendario de palabras y también de melodías que el niño recibía y el adolescente recibía de una manera natural y que iba incorporando sobre todo a su oído musical. Que resulta que tú, cuando eras de 14 años, tenías que pagar la entrada de mozo. El mayo estaba puesto ahí, ¿sabes?, hasta el día de San Pedro. El mayo eran 5 días los que había que enramar a las chicas. Y había que ir de noche por ello, por una carga de retamas. Pero luego ya lo veía en la sierra, el piorno, que olía muy bien, y se ponía en las ventanas, el día de la ascensión, el Corpus. Hay otro ahí en medio, el día del Señor. San Juan, que era una fiesta muy grande, que luego se ha perdido, y San Pedro. Eran 5 días. Y 5 días tenía la obligación de retamar eso. Los mayos tienen una cierta complejidad, son ritmos de amalgama, no fáciles de hacer con un instrumento de cuerda, y entonces esos ritmos se van acoplando a lo que tenemos más fresco en el oído, que son los ritmos binarios y terciarios, como tú decías. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con los ritmos más complicados? Los ritmos en 5x8, que no son más complicados, simplemente ahora nos resultan más ajenos. En su preñado recurre, San José absorto se queda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Decía. María preñada, mi honra es perdida. María preñada, mi honra es perdida. Esté preñada o no esté, mía tú eres preñada. Mirad, esto, aunque parezca que no, esto han sido unos pantalones de pastor. Aquí los llamaban pantalones de serrano. Las delanteras se ponían delante. ¿Dónde quieres ir, José? Hombre pobre y sin dinero. Por donde quiera que vayas, te saldrán ladrando. Recuerdo cuando éramos pequeños, que cuando íbamos a llegar, se cantaba un poco a picadillo, diríamos. Porque había quien cantaba, mi madre era una de las mujeres que cantaba con la jota. Y le gustaba cantar cuando estábamos segando. Imagínate lo que es estar agachado y estar segando. Pero es que también la contestaban la otra familia, que estaban a lo mejor a 300 o 400 metros segando también. Mi madre fue a cantar al Teatro Madrid, cuando el Teatro Madrid era Teatro Madrid, ¿no? Pero, por ejemplo, en los cantos de trilla o de siega, sobre todo, son de ritmo libre. Porque, claro, segar y cantar no es fácil. La música cumplía un papel de acompañar el devenir de la vida. Simplemente eso, que no es poco. Pero, y sobre todo, escuchar el silencio. Escuchar el silencio, que es algo que hemos perdido absolutamente la noción de lo que era un canto libre antes en el campo. La fiesta del Cordero, pues se hacía ahí abajo. Se hacía ahí abajo en el río. Y estaban las mozas, se ponían en el lado de acá, en un peñote que hay. Y los mozos a la parte allá. Y eso debió ser un recuerdo para los dos alcaldes de mozos que había. Pillaban y se retiraban unos 20 o 30 pasos de un palo torneto que había entonces, y allí ponían 2 pañuelos. Ya te digo, era una chaca como esto. Sí, como la garrota más o menos. Así. Así. Y ahí ponían los pañuelos. Y hasta que los quitaban todos. Ponían 5 o 6. Y iban corriendo, dando vueltas. Y hasta que quitaban los pañuelos. Y en todos los huertos, en la cima del Colmenar, al pie del Colmenar, iba más gente que tú no sabes a ver el baile. Que levantaban las faldas para arriba, levantaban las sayas y las enaguas, y las veían los pololos hasta así. Por eso llevaban sus pololos. Que los pololos llegaban hasta aquí se los ataban con unas cintas muy bonitas, la que podía tenerlo, y de ahí para abajo tenían unas calcetas que les hacían las abuelas, de lino. Y eso era. Y por eso ellas tenían que bailar de fuera para dar así la vuelta. Luego había otras fiestas, como era la cerradura, como era
el día de la reguera, donde también las guitarras estaban siempre en forma. Los días de reguera, los días de cerradura, los días de hacendera, se venían los guitarreros, se adelantaban un poco y salían a esperar a la gente, porque el día que había cerradura o que había reguera, había vino de municipio y tabaco. Pero ya anteriormente a esto, pues estaba todo eso del 14 romance que se cantaba en Semana Santa, todo el carnaval, que era un desfogue, donde se hacía el entierro de la sardina, donde se hacía la ronda de los casados, la ronda de los solteros, la vaquilla, todas esas cosas que se hacían, digamos que eran profanas. Con su mano caballero, al Señor le pediremos, de ruin se le caiga el pelo. Había para todo. Ya baja la vieja con el aguinaldo, la parece mucho y lo va quitando. Ya bajan rodando por las escaleras, peras y manzanas y otras frioleras. El día del hornazo, quienes invitaban eran las mozas a los mozos a comer, a merendar. Y a los guitarreros. Y los mozos ponían únicamente el vino, pero lo demás lo hacían las mujeres, y el hornazo se componía, a los chicos se lo preparaba su madrina o padrino, que tuviera de pila, pero los mozos y las mozas se comían juntos, en 2 filas, en las eras del abajo. Una fila sola. En una fila los hombres y en otra fila enfrente las mujeres. Tú procurabas ponerte, lógicamente, al lado de aquella chica que tuve, o enfrente de aquella chica que la ibas a observar y, vamos, te ibas a comer los ojos de ella mirándola y se te iba a caer la baba y no te sabías si estabas comiendo chorizo o esparto, pero estabas feliz. Sí, yo cuando se la oí, cuando se casó tu tía, hay que se la oí, empezaba así, que alta que va la luna, lleva 3 copos de nieve. Qué lástima de quien sea, que fulano se la lleve. Palabras castellanas que ahora están un poco en desuso, como puede ser colodra, como puede ser llara, como puede ser coyunda, como puede ser barzón, casi todo aparatos de labranza, bertola, bertolín, pescuño, dental. Esto es el enjulio, estos son los cerrojillos, esta es la cruz de cargar la leña, la hierba. Esto es la rueda que se compone de espinas, que es lo que va aquí, los rayos, el cubo, el murrión y el eje. A la cucurumba, a la cucurumbemos, valiente juego tenemos, sabremos jugar, amagar, amagar y no dar, dar sin reír, el que se ría pierde, ¿eh? Dar sin hablar. El pellizquito en el culo y echar a volar. A ver qué niño ha sido. Pues esas. ¿Cuánto vales? 100 reales. Retente, que no nos vale. Todo es el primer contrato social en el que todos aceptamos unas reglas. Esconderito, le viste legón, 3 gallinas y un capón. El capón se puso malo, la gallina se enfadó. Tú por tú, que te salves tú. Los juegos eran otros juegos, lo que ha dicho Lisa. A la jaraba, al perro lino lana, a la bandera, al plantao, al dola, a la gallina ciega, al ¿Quieres ese puñete? Quítalo, manivete. ¿Te quieres ese puñete? Quítalo, manivete. Ahí adentro. Por el plata. ¿Quién lo trajo? El Francia. ¿Por dónde subió? Por unas escalerillas. ¿Por dónde bajó? Por unas orillas. Echa el retranco, el molinillo. El que se ría y enseñe los dientes pagará un cuartillo de vino. Las fotos a la semana. Al Inque. Y al caracol. Y al caracol. Pues eso, eran juegos de plaza. Pero también se jugaba al dola. Y retrocedemos todavía un poco más, jugaban a la barra. Es como unas castañuelas, pero se llaman palillos o tejoletas. La cigüeña cuando se posa en el nido, muchas veces la escucharéis que hace. Que es para saludarse, se saluda, se posa.
Se come los reptiles de los caminos y nos mata a los bichos que son dañinos, como la piquetea, como revolotea, como la tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Y hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella. Cualquiera sabe cómo la piquetea, cómo revolotea, cómo la tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena.